estimada tutora Jennifer Gómez, muy buenos días. Mi nombre es Dilber Osvaldo Alfonso Novoa y en compañía de mi compañero Hernando Villalba Tovar vamos a realizar la presentación de la actividad número 3 denominada Flujo de efectivo y capital de trabajo de la materia de análisis financiero. Estados de flujo de efectivo. Es uno de los estados financieros más complejos de realizar, pues exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa. Además, es fundamental para el análisis financiero. En él se muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación durante un periodo determinado. El objetivo del estado de flujo de efectivo es determinar la capacidad de la empresa de generar efectivo para cumplir con sus obligaciones y proyectos de inversión y financiación. Además, brinda la información suficiente para tomar decisiones con respecto al capital que se está manejando en las operaciones ordinarias de la empresa. El estado de flujo de efectivos está conformado de la siguiente manera. En primer lugar se encuentran las actividades de operación. En segundo vienen las actividades de inversión y por último las actividades de financiación. Más abajo de esto están los renglones en donde se ve el incremento o la disminución neta de efectivo, el efectivo al principio del periodo y el efectivo al finalizar el periodo. En este estado podemos encontrar todas las cuentas que mueven el dinero para la función de la empresa. El estado está dividido en 3 secciones. La primera son las actividades de operación y allí se encuentran todos los flujos que provienen directamente de las actividades primarias de la empresa, es decir, la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de sus servicios. En ellas se pueden plasmar las cuentas por cobrar, los pagos a proveedores, los pagos a empleados, pagos o devolución de impuestos, cobros o pagos por seguros, servicios públicos. Actividades de inversión. En este sector de este estado se deben plasmar todas aquellas inversiones que hace la empresa, ya sea en activos fijos, títulos, valores o inversiones en otras entidades. Estas adquisiciones o compras se relacionan diferente de los inventarios y de los gastos. Se hacen con el fin de incrementar la capacidad productiva de la entidad, ya sea a mediano o a largo plazo, y son destinadas para mantener sus niveles de operación o para apoyar su crecimiento y diversificación de productos o mercados. Las cuentas más comunes que encontramos en ella son las de propiedad, planta y equipo, de activos intangibles y las inversiones. Y esta última se divide en 3 clases. La primera es inversiones financieras con fines de negociación, la segunda es inversiones financieras disponibles para su venta y la última es inversiones financieras conservadas al vencimiento. Antes de continuar con la tercera sección del estado de flujo de efectivos, es necesario conocer el resultado, ya sea positivo o negativo, que da la suma entre las 2 actividades anteriores. En el caso de que sea un resultado positivo, entonces se entiende que las entradas de dinero fueron mayor que las salidas y esto se denomina efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Sin embargo, si el caso es contrario y el dinero es mayor saliendo que entrando, se denomina efectivo a obtener en las actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento. Hace referencia a la adquisición de recursos que pueden ser pasivos o de capital para enfrentar las necesidades que dejaron las 2 secciones anteriores. Aquí se deben excluir los pasivos derivados de las operaciones ordinarias de la empresa y se deben incluir las obligaciones financieras y a colocación de bonos. Las actividades más comunes que afectan el flujo de efectivo son cobros en efectivo por aumento de capital, pagos en efectivo por reembolso de capital a accionistas, pago de dividendos o recompra de acciones, cobros de efectivo por una emisión de instrumentos financieros de deuda y pago de efectivos para saldar de manera parcial o total la deuda de emisión de instrumentos financieros. El resultado de sumar las 3 secciones
nos da un incremento o una disminución en el efectivo. Cuando el resultado de la operación es positivo, es decir, que las entradas fueron mayores que las salidas, tenemos el incremento neto de efectivo. En caso contrario, tendríamos una disminución neta de efectivo. Casi al final se encuentra el renglón efectivo al principio del periodo. En él se encuentra plasmado el saldo con el que arranca el balance general del periodo actual. El renglón efectivo al finalizar el periodo es el valor de la disminución o incremento del dinero resultante de las actividades del periodo actual. Existen dos maneras de presentar el estado de flujo de efectivo. La primera es mediante el método directo, la segunda es mediante el método indirecto. La única diferencia que existe entre los dos métodos es la presentación de las actividades de operación, pues mientras que en el método directo se presentan las principales cuentas de cobros y pagos de las actividades de la operación, en el método indirecto se inicia por el resultado de la operación del periodo y luego se afectan con las operaciones no monetarias, pagos diferidos y causaciones en cobros o pagos. Análisis del estado de flujos de efectivo. Este documento muestra la capacidad que tiene la empresa para generar dinero, pero también nos muestra este dinero de dónde viene y hacia dónde va, cuáles son las cuentas afectadas. Esto nos indica qué es lo que se debe hacer para generar un mejor aprovechamiento de los recursos y un desenvolvimiento en su ciclo operativo. Capital de trabajo se define como la capacidad que tiene una compañía para llevar a cabo todas sus actividades con normalidad y se calcula restando de los activos corrientes los pasivos corrientes. Capital de trabajo neto son los recursos que tiene una empresa una vez se paguen los pasivos a corto plazo y se calcula mediante la resta del pasivo corriente contra los del activo corriente. El capital de trabajo bruto es la suma de todos los activos circulantes de una empresa. Incluye activos como efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones a corto plazo y valores negociables, entre otros. Estos son los elementos esenciales tanto de gastos como costos para determinar el capital de trabajo de una empresa. Los usos y aplicaciones principales del capital de trabajo son la declaración de dividendos en efectivos, la compra de activos no corrientes, la reducción de la deuda a largo plazo, entre otros. La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes que la empresa tiene, incluyendo activos y pasivos corrientes. Este es algo esencial para la buena dirección y un buen régimen financiero en esta. La rentabilidad es la ganancia que queda de una inversión. Aquí se mide el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la empresa en relación a la gestión de sus operaciones. Los riesgos es la probabilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus pagos por no mantener suficiente activo circulante para hacer frente a las obligaciones de efectivo, para sostener el nivel de ventas, para cubrir los gastos asociados a su nivel de operaciones. La cantidad óptima de estos recursos tiene que ser determinada por la administración, ya que son necesarios para realizar las actividades diarias de la empresa, porque están en continuo movimiento
y pueden venderse, utilizarse, convertirse en efectivo o pagarse. Se clasifica en componentes como es el efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, los inventarios, y otra de su clasificación es el tiempo, el cual está determinado por el capital de trabajo permanente y el capital de trabajo temporal. Para el financiamiento de los activos corrientes, primero debe haber una compensación entre la rentabilidad y el riesgo, y se debe aplicar el llamado fondo de maniobras, o sea, la diferencia entre el activo corriente o la liquidez de la empresa y el pasivo no corriente, que son los compromisos a largo plazo. Este enfoque de cobertura es un método de financiamiento donde hay una compensación con un instrumento financiero. Por decir, las ventas se convierten en cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar se recogen y se convierten en efectivo. Los aumentos de los inventarios se utilizan para la creciente demanda del producto final, entre otros. Los beneficios del financiamiento a largo plazo son la refinanciación de las obligaciones y lo que tiene que ver con los costos de los intereses a futuro. Los beneficios están básicamente fundamentados en duración e intereses. La duración varía más o menos en tiempo de 1 año a 3 años, y la financiación a corto plazo se paga en un periodo más corto de tiempo. La tasa de interés y los costos para pedir el dinero prestado es mucho menor. Los riesgos de la financiación a largo plazo están prestar más de lo que es necesario, y los préstamos causan un mayor costo de interés. Los riesgos de financiación a corto plazo dice que cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las deudas de una empresa, pues mayor será el riesgo de no poder cumplir con los pagos y sus intereses. Esta incertidumbre se refiere a los resultados en los que es difícil asignar probabilidades, en donde se determine el riesgo que puede caer una empresa con el capital de trabajo, mientras que el margen de seguridad está basado en las buenas decisiones que toma la administración con respecto a sus activos corrientes y sus plazos de financiación.